temas que incomodan. Hablar de embarazo adolescente aquí en el Perú es uno de ellos. Genera posiciones encontradas, mucho silencio y también se enfrenta muchísimo a la política. En el Perú no se habla lo suficiente sobre sexualidad adolescente y es por eso que tenemos tantos problemas de embarazos no deseados. Tanto el gobierno también debería estar detrás de esa situación para que también haya una buena educación sexual en el Perú. Pero mientras se genera debate, el problema sigue allí. Los jóvenes siguen sin información clara, hay demasiadas posiciones encontradas y también se genera un problema que mezcla cultura, valores y también mucha política. Siempre ha sido un tabú para los padres y profesores y siento que no debería ser así. No existe esa libertad para poder tocar este tema sensible en los colegios, en las casas. Esta semana hemos venido a Lima para seguir debatiendo si la sexualidad y sobre todo el embarazo adolescente es un problema sin resolución aquí en el Perú. Pongamos las cartas sobre la mesa. Tenemos 10 años en el Perú, desde el 2015 a la fecha, donde la cifra de embarazo adolescente no mejora. Ya no estamos hablando solamente, digamos, de adolescentes, estamos hablando de niñas. Y muchos de estos casos tienen que ver con situaciones graves de violencia. Supuestamente existen políticas para prevenir, pero que al día de hoy esas políticas ya no están vigentes. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa, este panel de damas que nos vienen a acompañar hoy para poner un poco de luz en un tema que de verdad, de cada vez que hemos venido al Perú, siempre hemos tocado algo relacionado con esta temática de, sobre todo de sexualidad adolescente, en algunos momentos también problemas que acarrean a la mujer peruana, etcétera, etcétera. Pero en este caso puntual, en donde según algunos números y algunas estadísticas que hemos estado viendo, más de 1 de cada 10 nacimientos en el Perú se producen con una chica adolescente, vienen de una chica adolescente. Es un número bastante, es el 10%. O sea, el 10% de los partos acá los da una chica adolescente. No es una cifra muy alentadora si lo ponemos dentro de una perspectiva social de un país que todavía tiene temas económicos por resolver. Esta afirmación, ¿ustedes piensan que es un problema de educación sexual o es un problema de Estado? ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo creo que es un problema que tenemos que atacar de manera frontal y pasa directamente por políticas públicas. El Estado tiene que intervenir porque no es posible, como lo he dicho muy bien, 1 de cada 10 adolescentes, es decir, niñas entre los 14 y los 19 años son madres. Pero sin embargo, a mí lo que me preocupa es que es una cifra que se mantiene a lo largo de más de 15 años. Es decir, que lo que venimos haciendo como Estado lo estamos haciendo mal. Y habría que replantearse para que realmente podamos bajar estas cifras. Sí, yo quiero un poco agregar algunos elementos, porque no es solamente de 14 años, ¿no? En los últimos años, además, hay casos desde 10 años. Ya no estamos hablando solamente, digamos, de adolescentes, estamos hablando de niñas, ¿no? Y muchos de estos casos tienen que ver con situaciones graves de violencia. En nuestro país no es solo para mí un problema estructural, sino en los últimos años hemos tenido también decisiones políticas, y lo hablo desde mi condición de congresista, que han generado, digamos, retrocesos en marcos legales, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Por ejemplo, se han aprobado leyes, por ejemplo, que yo no comparto, como el darle derechos al concebido. ¿No es cierto? En un contexto donde tienes cifras de esta naturaleza y tienes desde hace más de 40 años implementado o tendría que implementarse de manera adecuada, por ejemplo, el protocolo de aborto terapéutico como parte de una política de Estado, entonces decisiones de este tipo que se han venido desde el Parlamento entran en confrontación con una decisión de política pública que no entra, digamos, en integralidad en el país. Eso es uno. Y lo segundo es que hay que, creo, mirar quiénes son estas niñas, quiénes son estas adolescentes.
están en los lugares más alejados del país, en los lugares de las zonas de pobreza, en los lugares donde hay economías ilegales, hay sitios y lugares realmente que el Estado tendría que declarar en emergencia, la zona de Condorcanqui. Además de eso, creo que 10% todavía se queda corto. En realidad es más del 12% de adolescentes, la cifra más cercana y más real, ¿no? Que se ha incrementado incluso a razón de la pandemia también. Y precisamente no solo son adolescentes, también son niñas, ¿no? Tenemos niñas que son obligadas a ser madres y es un contexto que está avalado no solo por la sociedad, porque hay mucha normalización, la cultura de la violación, por ejemplo, es uno de estos factores de riesgo, sino también es un problema sistemático y estructural que viene por parte del Estado, ¿no? En donde supuestamente existen políticas para prevenir, pero que al día de hoy esas políticas ya no están vigentes, porque hay, como decía Ruth, iniciativas desde el legislativo, en concreto el Congreso, en concreto bancadas como Renovación Popular, que implementan leyes en contra de este tipo de garantía, ¿no? Hay una ley vigente que elimina la educación sexual integral y no podemos prevenir, ¿no? Este tipo de situaciones. Vamos a empezar primero para llevar un orden, porque todo lo que es lo que tiene que ver con la educación sexual integral lo quiero discutir un momento adelante, porque para primero poner una pauta en relación a si esto es un problema incluso socioeconómico, es decir, depende del estrato social o si eres de culturas indígenas o de repente de zonas más humildes y rurales, tiende a ser un problema mucho más incrementado que venir a verlo, por decirlo, llevarlo a otro extremo, aquí en Miraflores, en Lima. Yo tengo la data exacta, la última data real que tenemos dentro del Perú, data del año 2024. ¿Sí? De ahí en adelante no se ha actualizado, que es la encuesta en DEDES del 2024, y realmente el porcentaje es 8,5%, es decir, 8 de cada 10 niñas. Para mí, igual es un absurdo. No debería haber... 8 de cada 100. Sí, 8 de cada 100, sí. No debería haber embarazo adolescente. No, lo digo porque se acaba de decir 12% y esa es la data del 2018, está bastante desactualizada. Y luego esto sí se agrava, como dices tú, en la zona rural es alrededor del 18,3%. En la zona urbana, alrededor del 6,1%. Es importante tener clara esta situación. Yo suelo decir que más allá de las posturas ideológicas que se puedan tener o políticas, dato mata relato. Entonces, sí es importante tener la estadística clara para poder abordar los temas. Pero la pregunta del millón es, tenemos 10 años en el Perú, desde el 2015 a la fecha, donde la cifra de embarazo adolescente no mejora. Los últimos 5 años solo hemos bajado un 0,1%, pero sin embargo se han invertido más al año, más de 50 o casi 50 millones en prevención. Algo no estamos haciendo bien y esto hay que decir. ¿Y eso es por qué? Porque el problema es un problema más social, económico a nivel político, o es un problema educativo al final. A ver, quiero matizar algunas de las cosas que ha mencionado. Creo que es importante reconocer, más allá de las posturas que podamos tener, que hay un problema. Sí, claro, creo que ahí por lo estamos de menos, acuerdo. Creo que eso es importante decirlo porque esta normalización, digamos, de decir y trasladar la responsabilidad a las adolescentes y decir, bueno, ella es consciente, creo que eso no ayuda a entender el problema. Las cifras de violación sexual en nuestro país son graves. O sea, en mujeres, Julián ha dado datos, 8.400 pero mujeres. esa es una cifra que no ha cesado. O sea, no es una cifra en la cual, digamos, podemos decir como país, a ver, hemos mejorado en temas de políticas de prevención. No ha sido así. O sea, tenemos un problema sumamente grave. Pero lo que me parece más grave, mira, y hablo sobre el tema del matrimonio infantil, esto se aprobó en el Congreso de la República, pero eso no solucionó el problema. No, claro porque que no. lo que tenemos en muchas zonas rurales, indígenas, es que tenemos uniones de hecho. ¿Qué son las uniones de hecho? Son espacios en los cuales se intenta tapar la situación de violencia sexual y se termina obligando a convivir con el presunto agresor. Creo que hay que también asumir, digamos, que hay posturas políticas, digamos, que han ayudado, que contribuyen también a que este tema no se aborde en la integralidad que eso corresponde. Bueno, pero a ver, hablando un poco de los datos, también la evidencia a nivel internacional demuestra claramente que la educación sexual integral reduce el embarazo adolescente. Esto está demostrado
demostrado a nivel mundial. ¿Por qué en el Perú entonces no hay, digamos, políticas claras al respecto? Porque digamos que puede haber matices. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en lo que dice Juliana. Me parece absurdo que una niña de 14 años pueda consentir. Eso es, el consentimiento debe ser desde tu edad adulta, sea la edad que tenga, porque hay países que tienen edad adulta de 18 años, otros de 21, bueno, lo que quieran. Pero eso no quiere decir tampoco que no haya una educación Que sexual. tiene que haberla, Aisha. Bien, aquí el tema con el consentimiento es que es progresivo, ¿no? Existe una figura que se llama autonomía progresiva. Por un lado, quien establece el tema de las edades, o donde se establece, para ser más precisa, es el Código Penal, ¿no? Para poder delimitar cuándo se habla de un delito. Habría que revisarlo. Habría que revisarlo, ¿no? No es necesariamente una iniciativa de las feministas, ¿no? Sino también de quienes hacen las leyes y quienes imponen las normas en nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué las políticas públicas de prevención no llegan a implementarse? Porque existen grupos antiderechos que salen a las calles cada vez que pueden para oponerse, ¿no? En el 2016, por ejemplo. Pero ven acá, para partir de algo que siempre pasa. Porque me parece muy bien que haya debate, que haya posición izquierda, derecha, centro, para arriba, para abajo, feminismo. Conservadores, sí. progresistas y Pero demás. el derecho a la protesta desde cualquier bando es válido. Entonces, si los de derecha salen a protestar por lo que dicen la izquierda, Claro, me parece pero muy bien. Y si los de la izquierda salen a protestar lo que sea Hay de derecha, me parece presión, ¿no? Hay presión Bueno, sobre pero el Estado. Es el debate. Lo importante aquí y son no los argumentos. no ¿Qué se argumentos termina claros de hay? implementar, Pero, ¿no? pero, ¿qué argumentos claros hay, por ejemplo, en este caso? A mí me parece absurdo que la edad para el consentimiento sean los 14 años. ¿Por qué existe todo? ¿Por qué todavía está eso? ¿Y cómo se llegó a esa semejante...? Primero, me parece, digamos, en esta discusión, hablar de consentimiento, como vuelvo a decir, parecería que trasladamos la responsabilidad hacia las adolescentes. Ahí hay un tema que creo que el Estado tiene que fortalecer y trabajar sobre temas de educación e información, algo que, como vuelvo a decir, estos 5 últimos años se ha estado mermando. Pero esa política que tendría que ser parte de una decisión nacional en todo el país, donde cualquier niña, mujer se sienta segura, digamos, para acceder a un hospital público, un centro de salud, eso no es parte de una realidad hoy presente. Porque de hecho, digamos, también se ha afectado, incluso se han presentado hasta denuncias sobre médicos que han querido implementar de manera adecuada el protocolo. En ese punto exacto, un momentito, le quería hacer la acotación de que no se trata de que se le esté diciendo que la responsabilidad es de la chica o de la mujer, porque no. Lo que pasa es que si poniendo la edad mínima a 14 años, al que están debilitando es al Poder Judicial, porque entonces el Poder Judicial no tiene ni patria, ni voz, ni voto en tratar de argumentar por qué fulanito cometió un delito yéndose a la cama con una niña de 14, 15, 16 años, porque también es muy claro que en este tipo de delitos es bastante complejo a veces demostrarlo. No es muy fácil, sobre todo cuando no hay probatoria, ¿no? Cuando tenemos un sistema judicial también, que ya es otro tema, pero que lo hemos abordado. Pero como regla general en nuestro país, todo acto de toda relación sexual con una persona que es menor de edad es delito. Mentira. O sea, eso, digamos, eso es parte de lo que hay. No, que una la menor de norma edad es clara. tiene... Una niña de 14 años que ha consentido una relación sexual no ha cometido ningún delito. Si hay consentimiento, y eso se llama indemnidad sexual. La indemnidad sexual es un concepto jurídico de protección al menor. Como el menor no tiene todo su desarrollo, ni físico, ni psicológico, ni nada, ni económico, ni mucho menos, el Estado lo protege. Y por tanto, en la mayoría de los países, la indemnidad sexual es a los 18 años. En nuestro país es a los 14. Cualquier relación sexual consentida con un menor de 14 ya no es delito. Claramente, si no es consentida, es una violación. Y eso es un delito aquí y en la China. ¿Cuál es el punto que se debate en ese sentido? Quiero decir varias cosas. Lo primero es de que nosotros teníamos una ley de igualdad y de oportunidades. Esa ley todita ha sido derogada porque le dio la gana a Renovación Popular. Teníamos una ley de igualdad de género. Pero le dio la gana, entonces no le gustó la palabra de género y decidió eliminar toda esa ley. Entonces, o sea, si tú tenías una ley de igualdad de oportunidades, donde además habías dispuesto que el Estado, entre todas las entidades del Estado, diseñen planes, etcétera, ahora tú tienes una nueva ley. Ahora tienen que hacerse nuevamente todo. Eso también demanda recursos. Mi intención con el programa, más allá de que obviamente es cierto y los números lo demuestran, y las denuncias de que la violencia es uno de los factores que influye. Es uno de los factores. Pero yo quiero suponer que
no todos los embarazos adolescentes tienen que ver con temas de violencia o de violación, sino que son un tema volvemos a la educación sexual integral, que sí es una cosa que a nivel mundial se está debatiendo y donde obviamente en todos los países y políticas van, ideologías vienen, tiene matices en donde uno no, pero es que a mí no me gusta, por ejemplo, que a los niños les estén mostrando cierto tipo de materiales. No, pero a mí sí me parece, bueno, esa discusión me parece más sana. En el tema de educación sexual integral definitiva, ya concreto en el Perú, ¿qué subes y bajas han visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha aprobado? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Qué se ha derogado? ¿Qué hace falta? Ha sido muy deficiente la implementación, ¿no? Porque también ha habido poca voluntad política, hay mucha oposición de parte también de la sociedad, ¿no? No hay un cambio de los patrones culturales, ¿no? Hay mucha mentira alrededor también de lo que se enseña en las escuelas, ¿no? Y bueno, tocando el tema de cómo ahora se ha cambiado incluso la norma, porque hay una nueva ley que deroga lo que había sido la educación sexual integral y se dice ahora que con base científica, biológica y ética, pero que en la práctica o en todo caso desagregando la información, lo que quiere decir es que es transfóbica, ¿no? Con base en ideología moral o ideología religiosa, ¿no? Entonces, no estamos hablando... Pero a ver, Aisha. La sexualidad no tiene absolutamente nada que ver con temas ni de género, ni religioso, ni nada. La cultura sobre tu aproximación hacia la sexualidad puede ser que pueda ser cultural, religiosa, etcétera, etcétera. Pero una cosa es una cosa. O sea, la sexualidad no tiene nada que ver con nada de eso. ¿Cómo se educa a una persona, un adolescente, un niño? La educación sexual integral tiene 5 componentes muy importantes, ¿no? O sea, desde ya, que ahí habría que decir, ya se está repitiendo lo que ya era, ¿no? Desde el momento en que dice que es científica, porque debe contener información científica. Pero, a ver, una cosa rapidito. Yo veo un poco también que en el tema de educación integral que lo estábamos compartiendo ahorita, se habla un poco esto de que, bueno, de que se están tratando de tomar medidas y, por ejemplo, el concepto de interrupción del embarazo, etcétera, etcétera. Pero también hay una realidad, ¿no? ¿No les parece que también hay que tomar en consideración que, que este país tiene más que cuánto será el porcentaje de personas católicas que tiene este país? El 80% O sea, de cristianas, incluyendo católicos y evangélicos, son casi el 90%. Es enorme. Entonces, Sí, claro. esta religión tiene una visión sobre este tema. ¿No es un poco, digamos, conflictivo tratar de sobreimponerse y, digamos, y yo no estoy de acuerdo, pero lo que estoy es tratando de ser muy objetivo en esto, de tratar de imponérsele al 80% de la población sin que haya una discusión o incluso una educación? Es decir, ¿en dónde está el rol de los medios de comunicación, como lo acaba de decir usted, para que hayan conversaciones de estas todo el tiempo? ¿En dónde está la utilización del marketing, de otras cosas, para de a poco decirle, bueno, usted es católico, esto me parece muy bien, pero usted sabe que está pasando esto y lo otro? ¿Dónde está toda esa maquinaria? Porque no podemos pretender que el 80% de la población va a cambiar su manera de ser de la noche a la mañana. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. En un país no puede haber ninguna visión en la política pública que desde mi posición de fe la traslade. Yo estoy completamente de acuerdo en eso. Y yo no he visto en mi país una imposición desde un lado para decir, a ver, quiero que se aplique de esta manera el tema del aborto. Entonces, lo que yo más bien me parece, a raíz de tu reflexión, es que creo que más bien en estos últimos 5 años, que son además los años más duros que ha tenido el Perú, además de cruzar por una crisis política, es que creo yo que en el espacio político sí han llegado un grupo de actores que están muy marcados por su posición de fe. Yo quisiera que en el Congreso de la República, por ejemplo, el que soy parte ahora, ¿no? Ya hemos tenido debates donde el sesgo ideológico ha apuntado para un problema tan grave, pero lamentablemente muchas de las leyes que se han dado, por lo menos las que ha puesto ejemplo aquí Ayesha, el tema de la ley del Consejo, todo está orientado por orientaciones religiosas. O sea, no ha guiado una orientación de prevención, caso, por ejemplo, una orientación de centrar al niño, digamos, como un tema En el caso central. de Renovación Popular, por ejemplo, muy puntual, que Sí, claro. es esto cierto, o sea, de repente a nivel político, ideológico, las acciones que se toman van muy marcadas por la fe, para nada. o por Eso, las mira, decisiones políticas del partido. Ese es el caballo de Troya. O sea, si yo tengo fe, soy pastora, voy a la iglesia o comulgo y voy a misa, y luego a política,
tu fe la estás trasladando. Dígame, en la ley se habla de ¿qué? Ciencia, biología, ética. ¿Se habla acaso de la doctrina social cristiana? No. Sí dice que se y además, respeten las fíjense, creencias religiosas de las familias. Porque el derecho de libertad religiosa Pero es un están derecho metiendo la constitucional. religión y no se puede gobernar bajo una ideología religiosa. Claro, no se gobierna bajo una religiosa. Pero lo Esa están es la imponiendo en postura. la ley. Y fíjate, En la ley lo mencionan. 68 congresistas votaron a favor. Ellos nos dicen que Renovación Popular Sabemos tiene muy 13 bien de que no es el congresistas, único 13 partido, se congresistas alían con otras frente a bancadas 68 que piensan igual. ¿Quiénes votaron en contra? 16. Abstenciones, 5. Lo que pasa es que lo que no les gusta es que no pueden cambiar o no hay una contracorriente cultural. Pero bueno, en este caso que estamos hablando solamente de embarazo adolescente, no me gustaría más bien determinar en qué piensan ustedes es el punto de partida inicial. ¿Es la familia la responsable inicial de la También, educación sexual? pero no la única. ¿Es el Estado el responsable? También, pero ¿Es es la un trabajo religión? ¿Es el conjunto. Estado? Mira, Es un ahí trabajo coincidimos, conjunto, pero- es un trabajo conjunto. Ahí coincidimos las tres. Mira, Pero, para pero mí- ¿cómo haces tú en la realidad Sí. absoluta cuando tú tienes, por ejemplo, una persona adulta, mayor, que, digamos, sin términos peyorativos, es de provincia, de una provincia muy alejada, y que a lo mejor no, bueno, tiene su manera de vivir y tiene una concepción de la vida, de las relaciones interpersonales y de la familia muy diferente a lo mejor que la que tú tienes tú aquí en Lima, y que no puedes ir tú con tu bandera de, no, esa manera que usted tiene de convivir, eso es arcaico, prehistórico. ¿Cómo haces tú para realmente evitar que, por ejemplo, en esa población el embarazo adolescente no crezca porque es su manera de vivir? Ya, a ver, mira, algunas cositas. Primero, creo que la responsabilidad principal tiene que seguir estando en el Estado. El Estado tiene, desde mi punto de vista, yo no comparto esta orientación, digamos, de desaparición de ministerios, de debilitar el Estado. El Estado tiene una responsabilidad sobre un problema que creo que en esta mesa reconocemos que es estructural. Hay que evitar que las posiciones que podamos tener sobre nuestras creencias, yo también tengo mi propia creencia, vayan a un escenario de política pública. O sea, si en eso hay una coincidencia, digamos, tendríamos que abordar el problema. Pero para terminar, antes de que el programa se me haga de 50 minutos, ahorita precisamente lo dijeron, los derechos humanos, derechos humanos y todo esto es muy grandilocuente. Así es. Yo quiero que ustedes aquí, rapidito, en un Pero minuto son cada uno, me digan, no me refiero a eso, me refiero a que, ¿qué política concreta harías tú mañana? Tomarías una de mañana, te doy aquí el poder mañana. Quiero que mañana me digas una política concreta para empezar desde tu perspectiva, no importa lo que sea, a combatir este tema, porque obviamente, según lo que nos ha traído Juliana, que bueno, más o menos también los tengo acá, la estadística muestra que nada se ha hecho, o no se ha solucionado nada. Pero plata se ha dado. Pero ¿qué política concreta pondríamos en acción mañana? Yo implementaría el tema del protocolo de aborto terapéutico. Perfecto. A mí esa es una herramienta clave en todos estos últimos años. Y esa debería ser, digamos, creo yo, es un derecho de acceso y que tendría que ser, digamos, implementado a nivel nacional. Hoy, digamos, cuando pasa una situación grave, por ejemplo, de una menor de 11 años, no puede accederlo en su territorio. Tiene que venir hacia Lima. Educación sexual integral. No, eso es básico, es fundamental, integral, porque no les gusta tampoco la palabra integral. ¿Pero qué quieres educarle? ¿Qué es lo que exactamente? Prevención, Tú vas cuidado, más por la prevención. consentimiento, ¿no? Creo que es básico. Yo lo que diría es plata, presupuesto. Si yo tuviera el poder aquí, hoy, ahora, Bueno, pero el plata han poder tenido. ejecutivo, pero mal puesto. ¿Por qué? Porque se lo han dado al MINSA. No se lo han dado al Ministerio de Educación. Se han quejado hace un ratito de que no había plata, pero ahí te vas dando cuenta cómo sus agendas Ok, no las pero- dejan solucionar. ok, pero te dan plata, pero yo lo que quiero es primero, una medida. capacitación docente, material educativo de calidad. Y lo tercero es accionar de comunidad. Si yo en el colegio le enseño a los niños a cuidar su cuerpo y a que no tienen que consentir ningún tocamiento y tal, y luego van a la casa y el padrino los toca, el amigo del hermano los toca, tenemos un problema. Por eso hay que trabajar con la comunidad. Sí, porque más allá de la responsabilidad misma de un embarazo al joven y tener que hacer, digamos, tomar cuidado de un niño a esa edad, es precisamente una cadena, ¿no? Porque si tú tienes 14 años, te pones la responsabilidad de ese niño, las posibilidades de que ese niño que ahora tú estás educando también se incorpore de una manera
digamos, efectiva en la sociedad complicado. son menores. Y entonces estás reduciendo también los problemas. Además, eso impacta económicamente al país. Claro, es un Tenemos menos impacto que personas va a que se social, proyectan. económico y Así cultural. es. Les agradezco muchísimo a que ti. se hayan acercado con nosotros para hablar de este tema. Ustedes los espero la próxima semana por aquí, donde vamos a concluir nuestra visita al Perú en Cartas sobre la Mesa. Bueno, es un tema controversial, definitivamente, la educación sexual. Hay que manejarlo con pinzas, como se dice aquí. En mi colegio nunca se habló nunca se educó sexualmente a nadie hasta cuarto de secundaria.